Primero, pues nada, agradecerte, Rubén, porque dice una explicación maestra de todos los elementos. Vamos a tratar ahora de conectarlos con un ejemplo práctico. Y la idea es ver cómo con herramientas de transformación digital, en este caso vamos a presentar algunas de las aplicaciones de la plataforma GRC Tools, vamos a poder precisamente lograr lo que comentaba Rubén, ¿no? Proteger, responder, recuperarnos, adaptarnos y básicamente estar preparados, no solo desde un punto de vista de prevención, de conocer pues, cuáles son nuestros activos, cómo están clasificados, cuál es su criticidad, sino cuáles riesgos aplican, qué amenazas son más probables, cuáles son menos probables, qué impacto tienen, sino traducir todo esto también en un plan de acción que nos permita pues direccionar todos esos esfuerzos. Entonces, ahora mismo estamos viendo dentro de la plataforma la pantalla de inicio que recibe pues a todos los usuarios que se autentican con respecto al sistema, y aquí pues uno de los primeros elementos que hay que considerar es que evidentemente para poder interactuar con la herramienta debemos tener un usuario y contraseña. Al ser una plataforma como software en la nube, pues funciona bajo los protocolos de seguridad HTTPS, y por ende allí ya hay unos canales de protección con solamente el acceso a la plataforma. Luego dentro de la plataforma tenemos diferentes módulos y uno de los primeros de los cuales vamos a hablar es efectivamente la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos en este ámbito es supremamente crítica y es la base de todo el análisis. Nosotros debemos conocer básicamente cuáles son nuestros procesos críticos, qué impactos hay ante posibles interrupciones, cuáles son esos tiempos de recuperación aceptables y cuáles son básicamente esas prioridades, qué procesos no pueden detenerse y qué consecuencias tendrían si falla. Para ello, como Rubén comentó durante la presentación, hay diferentes metodologías, una de las cuales vamos a presentar el día de hoy es el análisis de impacto y valoración del riesgo de negocio, que se conoce comúnmente como matriz VIA. Y bueno, dentro de la plataforma, este análisis se hace mediante un ciclo de VIA. Esto quiere decir que hay una secuencia de fases, hay una secuencia de pasos donde vamos construyendo a través de esos pasos esta matriz. Uno de los pasos básicos es la identificación de las actividades críticas. ¿Sí? Decíamos, es importante saber qué es lo más crítico por cada uno de los procesos esenciales del negocio. En esta fase revisamos pues básicamente todos los procesos, desarrollo empresarial, administración financiera, consultoría y asesoría, compras, logística y todos los procesos que forman parte esencial de nuestra cadena de valor. ¿Listo? Por cada uno de esos procesos, si pulsamos aquí en este icono de flecha, vamos a ver cuáles son las actividades propias de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en el desarrollo empresarial, debe haber un plan estratégico, debe haber un control de requisitos legales y otros aplicables, y así sucesivamente se debe hacer ese análisis de esas actividades que son necesarias para que ese proceso opere correctamente, ¿no? Porque para saber el impacto que tiene el que no funcione, pues tenemos que saber exactamente cuáles son cada una de esas actividades. Por ejemplo, desde el punto de vista de administración financiera, es necesario una gestión de tesorería y liquidez para poder tener flujos de efectivo, balances bancarios y que nos den un panorama claro de pues, esa salud financiera que tiene la compañía. ¿Listo? En esta etapa de identificación de actividades, no solo identificamos las actividades, sino que le damos un nivel de impacto interno. ¿Y cómo hacemos ese nivel de impacto interno? Valorando y evaluando el impacto en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el impacto que puede tener en los ingresos, el impacto reputacional, el impacto en el cumplimiento normativo, el impacto en las operaciones, y este impacto estaría valorado desde el punto de vista de qué ocurriría pues si hay una falla con respecto a esta actividad, ¿no? Entonces, la plataforma, además de permitir obviamente hacer estas valoraciones, también nos permite tener ayudas visuales
que orientan al usuario cuando va a hacer el análisis con respecto a las posibles opciones de información que se supone que estoy pidiendo. Por ejemplo, el impacto en cumplimiento sería pues cuál es el riesgo de sanción. En este caso, el ejemplo está en euros al día, ¿no? Con estas 4 dimensiones, pues podemos obtener un valor de impacto interno de la actividad. ¿Listo? Después de haberla identificado y tener un impacto como una especie de valoración de importancia de dicha actividad, es necesario ver cómo impacta esa actividad de manera operativa en el negocio. Entonces, por cada una de las actividades que estamos evaluando, vamos a definir y valorar elementos como qué puntos de fallo hay, si hay un punto de fallo único o no. Listo, acá también podemos tener ayudas un poco más detalladas con una tablita que diga, bueno, si elige no existe un punto único es porque hay una arquitectura totalmente redundante donde pues tenemos estas características. Si elijo, por ejemplo, un 5 que es catastrófico, quiere decir que no hay un solo único punto de fallo, sino que hay varios puntos y que puede tener un impacto de un daño severo. Causa pérdidas totales e incumplimientos o parálisis, como lo que decía Rubén, si no hay luz, prácticamente se paró un país completo varias horas, básicamente por una falla en el sistema eléctrico nacional. Obviamente no tiene el mismo nivel de impacto que no haya luz en una fábrica puntual a que falle pues una planta que se encarga de distribuir la energía a todo un país, y por ende ahí también es importante conocer pues esa criticidad en cuanto a la infraestructura. Listo, con estos elementos del punto de fallo único, el tiempo que tenemos como máximo aceptable de pérdida de datos, que pues también puede tener diferentes rangos de variación. No es lo mismo que falle o el aceptable sea entre 0 y 1 hora a más de 12 horas. Obviamente, entre menos tiempo sea aceptable, quiere decir que el elemento o la actividad es más crítica y va a tener un mayor impacto en el negocio. Así como el punto máximo para recuperar, que pues lo ideal sería que se recuperara lo más rápido posible, pero pues dependiendo de las características de lo que sea el posible fallo, pues puede que el tiempo máximo de recuperación varíe y sea mayor. Entonces, esta conjugación de estas variables va a hacer que luego el nivel de criticidad de la actividad sea mayor o menor en función pues de esas clasificaciones, ¿no? Y finalmente, y no menos importante, cuánto es el tiempo que puede pasar para que una actividad que tuvo una interrupción genere un daño severo en la organización, que sería esta última variable que veíamos acá, del tiempo hasta un impacto crítico. Si es algo que de 0 a 2 horas, por ejemplo, no sé, estamos hablando de una empresa que tiene, en la mayoría de las empresas, algo crítico es la plataforma que se utiliza para la gestión de pagos. Si falla y no se puede facturar, no se pueden generar órdenes de compra, pues prácticamente paras todo el flujo de dinero de la compañía. ¿Listo? Y si no hay dinero, pues eso obviamente es crítico para cualquier negocio. Luego, con estas valoraciones, finalmente vamos a obtener un nivel de criticidad por cada una de las actividades. Dependiendo de cómo se conjuguen estas variables que fuimos valorando en cada una de las actividades, podremos tener actividades que son con un impacto más bajo, actividades que tendrán de pronto un impacto medio, y puede que hayan actividades que tengan un impacto muy alto y que por ende pues sean críticas. Esto también permite priorizar cuáles son esas acciones que yo voy a tomar y dónde voy a invertir evidentemente mayores recursos, porque recordemos que las compañías no tienen recursos ilimitados, sino son recursos limitados, y el éxito muchas veces está en saber invertir específicamente en lo que tiene mayor impacto en el negocio. Después de que ya conocemos cómo funcionan nuestros procesos, cuáles son esas actividades más críticas, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué podría salir mal y cómo podría afectar estas actividades, ¿no? Entonces, por cada una de esas actividades se debe valorar, por ejemplo, aquí una de las que tenía un impacto medio, que sería la gestión de tesorería y liquidez, cuáles son esos riesgos que hay, por ejemplo, que afecten la
los flujos de efectivos y balances bancarios que pueden haber en la compañía. Por ejemplo, puede haber un riesgo de un ataque en el sistema de tesorería, la caída del sistema bancario, un fraude por phishing o robo de credenciales bancarias, como lo que comentaba también Rubén durante su presentación. Son posibles eventos que se podrían generar que tendrían un impacto directo sobre esta actividad que a su vez pues ya estamos considerando crítica. Por aquí abajo pues tenemos otra que es la valoración de activos, que de hecho aquí vemos que tiene un impacto muy alto y aún no se han añadido los riesgos. Ahora, la plataforma pues nos permite añadir diferentes riesgos y vamos a tener aquí listados todos los riesgos de nuestro negocio y vamos a poder alimentarlos, actualizarlos, pues dependiendo de los distintos análisis. No me voy a quedar allí para no enfocarnos demasiado en ese punto. Una vez que por cada una de las actividades nosotros definimos cuáles son esos riesgos que impactan estas actividades críticas, debemos hacer un análisis y valoración específico de cada uno de esos riesgos. ¿Eso qué implica? Implica que debemos determinar qué tan probable es que ese riesgo se materialice y cuál es el impacto que va a tener esa materialización. Entonces, desde el punto de vista de impacto, podría ser una valoración como simplemente elegir un impacto alto, medio o bajo, o puede ser algo como lo amerita este tipo de análisis mucho más robusto, donde yo valore no solo por el impacto que tiene desde un punto de vista de interrupción, sino desde un punto de vista de impacto ambiental, económico, el impacto en la reputación, que muchas veces también es incluso más crítico que un impacto operativo inmediato, y hay compañías que de un daño reputacional a veces nunca se recuperan. Así que es importante considerar todas las dimensiones en el análisis, ¿no? Esta valoración de impactos, pues luego nos va a dar el impacto del riesgo en específico y luego de la probabilidad, que sería la respuesta a esa pregunta, ¿qué tan probable es que este evento se materialice? Pues voy a decir, bueno, una vez cada 10 años, nunca se ha materializado ni es poco probable que ocurra, una vez al año y obviamente a medida de que sea algo un poco más constante, que ya tengamos, por ejemplo, incidentes de ciberseguridad registrados, es más probable que el análisis esté también documentado en esos eventos, ¿no? Con esta valoración del impacto y la probabilidad se obtiene lo que sería el riesgo inherente, en este caso, pues de este riesgo en esa actividad en específico. Con esa valoración de riesgos inherentes, bueno, luego el siguiente paso es definir y aplicar controles y establecer cuáles, después de esa implementación de esos controles y medidas, cuáles riesgos se van a mantener y que por ende ameriten posteriormente un plan de tratamiento, ¿listo? Entonces, así como valoramos por cada una de las actividades los riesgos, luego por cada uno de esos riesgos tenemos que definir cuáles son los controles específicos que aplican. Por ejemplo, si el riesgo era cambios mal diseñados que introducen incompatibilidades o riesgos de seguridad, bueno, hay que verificar como control cómo se hace esa actualización automática de listas, alertas de automática ante patrones de funcionamiento incorrectos, que de hecho la mayoría de las empresas de tecnología pues tienen muy bien definidos este tipo de controles automáticos para que en caso de detectar alguna anomalía, pues con esa alerta el equipo esté directamente en conocimiento y pueda actuar de manera más rápida. ¿Listo? Estos controles pueden ser correctivos, preventivos, detectivos o incluso si es un cambio de infraestructura puede incluso llegar en algunos casos a eliminar el riesgo por completo. Evidentemente, la definición de los controles en sí solo no tiene ningún impacto, o sea, tiene un impacto desde que sé qué va a hacer, pero si no lo ejecuto, si no implemento ese control, pues el riesgo no va a cambiar en cuanto a su probabilidad. ¿Listo? Entonces, la implementación también es supremamente importante y por ende tenemos que también no solo definirlo, sino tomar acciones, ejecutarlo y después de haberlo ejecutado, bueno, se hace una valoración de cuál es esa implementación, que puede ser por medio de auditorías, que puede ser una autoevaluación, que en muchos casos es una autoevaluación con una auditoría, que de hecho le da pues un poco más de credibilidad y en función de eso luego obtener un riesgo residual.
en medida de que los controles sean más eficaces, es más probable que el riesgo residual sea más pequeño, ¿no? Entonces, y esta parte del análisis nos lleva a un punto crítico que muchas veces se subestima, y es pensar que con los controles los riesgos van a llegar siempre a cero, y no necesariamente es así, porque por ejemplo, nosotros podemos implementar una plataforma de transformación digital donde nos permita hacer este tipo de análisis, y hay un riesgo que es que la información indirectamente pues la va a ser responsabilidad en cuanto a la restauración y todas estas políticas de seguridad del proveedor. Entonces, por más de que yo utilice, por ejemplo, la plataforma de copias de seguridad, pues ese proveedor de cierta manera también tiene que tener implementado un sistema de seguridad de la información que me garantice esas dimensiones de seguridad que hablaba Rubén hace un rato, ¿no? Del tema de la seguridad, la confidencialidad. Evidentemente, proveedores con cierta trayectoria y credibilidad, pues son un poco más importantes, ¿no? Ahora, dan un poco más de confianza realmente, por llamarlo de alguna manera. De ese riesgo residual, luego, pues se puede llegar a establecer también cuál es el riesgo que se tiene por cada uno de los procesos, de manera pues que se inviertan los recursos en aquellos que corresponden. Si hay alguno que pues tiene un riesgo residual que amerite tener un plan de tratamiento, pues la plataforma también nos permite definir ese plan de tratamiento, y por medio de una serie de actividades ya aplicar controles adicionales que nos ayuden a minimizar aún más ese riesgo residual, ¿no? Estos controles se asignan a diferentes personas que forman parte de la compañía, y a medida que se van implementando, pues simplemente se va manteniendo esta metodología. Todo este análisis nos lleva a conocer específicamente cuál es ese mapa de riesgos que impactan el negocio y cuáles son esos riesgos más críticos, ¿no? Esto lo podemos ver desde un punto de vista de mapa de calor, donde vemos, por ejemplo, que en este caso los riesgos en diligencias previas a fusiones son las que tienen ahora mismo un mayor impacto y una mayor probabilidad de que por ende es donde pues hay que poner un mayor hincapié, ¿no? Este sería como el paso inicial mínimo y básico que tendríamos que tener en cuenta para este tema de la ciberseguridad, pero no es el único, porque simplemente aquí nos lleva a un análisis de todos nuestros procesos, nuestras actividades críticas, las posibles cosas que pueden salir mal, las acciones que vamos a implementar para evitar que salgan mal, y pues esto luego hay que traducirlo y llevarlo al siguiente nivel, que sería eh, definir cómo vamos a resistir, responder y recuperarnos en caso de que haya algún tipo de incidente, evento no deseado. ¿Listo? En ese sentido, la siguiente plataforma, la siguiente aplicación que vamos a ver es el plan de continuidad de negocio. ¿Listo? En este plan de continuidad de negocio nosotros vamos a poder diseñar una secuencia de pasos lógicos que nos ayuden a definir estrategias, recursos, responsables, procedimientos y todos los elementos necesarios para garantizar que esos procesos críticos que identificamos en el vía se puedan recuperar en caso de que haya alguna interrupción. Entonces, evidentemente, pues la primera etapa o la primera parte del análisis requiere que haya un análisis de impacto en el negocio previo, ¿listo? Entonces, en este proceso, básicamente definimos cuál es el objetivo, por ejemplo, hacer un plan de continuidad para la banca digital, definimos unos objetivos, por ejemplo, contemplar estrategias, escenarios, actividades para garantizar la continuidad de negocio de la línea de banca digital, cuál es el alcance, cuáles son esos procesos que van a estar asociados y que pues impactan directamente en este negocio en línea de banca digital. Como decía Rubén, es supremamente importante también definir los roles, responsabilidades y autoridades de las personas que van a estar directamente involucradas, como el comité de continuidad, el coordinador, los responsables de los diferentes procesos que estén allí afectados, etcétera. Entonces, vean que aquí estamos viendo exactamente la misma matriz que habíamos visto en la aplicación de gestión de riesgos, y esto es porque la plataforma nos permite integrar los diferentes módulos, y de esta manera
pues consolidar la información para lograr un objetivo común, que en este caso pues es hacer el análisis de qué acciones deberíamos ejecutar para este plan de continuidad. En una segunda etapa tenemos lo que serían las estrategias de recuperación. Estas estrategias de recuperación, básicamente el objetivo de este tipo de etapa es permitir diseñar cuáles son esas medidas para garantizar la recuperación ante la recuperación de esos procesos críticos ante un incidente, ¿listo? Definir planes de respaldo, recuperación de datos, sitios de almacenamiento alternos, procedimientos, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, vemos algunos casos. En el caso, por ejemplo, de un ERP financiero, que está un poco alineado al ejercicio que veníamos viendo, una de las estrategias de recuperación que sería garantizar pues que ese ERP esté en un entorno secundario, nube o data center alterno, de manera que podamos acceder cada 15 minutos a ese repositorio de respaldo. Si falla uno, pues tengo el respaldo y voy a tener un acceso inmediato a la información, así como por ejemplo en nuestros clientes tenemos el entorno de producción, siempre vamos a tener un entorno de backup, que en caso de que haya algún fallo en alguno de los dos, pues el usuario siempre puede acceder de manera inmediata a la información. ¿Listo? Y bueno, hay unos pasos de recuperación. Bueno, en este caso, estas estrategias de recuperación, pues nos va a decir cuáles son esos pasos que debemos ejecutar para poner en marcha pues esa estrategia, ¿no? Bueno, activar, vemos ahora mismo en pantalla pues el ejemplo particular de este entorno en un entorno de respaldo, esta estrategia que implicaría pues que hay que hacer un simulacro pues de un corte detectado, una conmutación manual secundaria y activar pues el tema del respaldo para poder ejecutar. ¿Listo? Así como pues van a haber muchas cosas obviamente relacionadas con sistemas informáticos, pero también pueden haber estrategias un poco más sencillas de simplemente procedimientos definidos, etcétera. Y luego venimos a la siguiente etapa que tendría que ver con lo que son los simulacros. ¿Listo? O lo que también muchas veces se conocen como planes de emergencia. ¿Cómo vamos a actuar en caso de que ese evento realmente se materialice? En el caso de los simulacros, la idea es probar efectivamente esas estrategias que definimos en el punto 2. En el punto 2 dijimos qué íbamos a hacer. En el punto 3 vamos a ejecutarlo, vamos a simularlo para verificar que efectivamente la estrategia con el conjunto de pasos que definimos nos va a ayudar a restablecer la operación y el servicio pues, lo más rápido posible, ¿no? Estos simulacros pueden incluir pruebas como recuperación de datos, medir tiempos de restauración, el tiempo máximo para recuperar pues una información, el tiempo máximo de aceptable para la pérdida, etcétera, ¿no? Y cada uno de estos simulacros, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una caída controlada del data center primario, pues va a tener una serie de también subpasos desde la definición del escenario de pruebas, que sería básicamente elegir qué es lo que podría ocurrir, definir un programa de actividades para ejecutar esa prueba, como pues definir los roles, cuál va a ser el simulacro, cómo se va a monitorear, quién va a ejecutar los scripts y ejecutarlo, y luego pues hacer una valoración de los resultados obtenidos a través de un resumen que nos diga, bueno, mira, sí, se hizo una simulación donde se bloquearon ciertas operaciones, duró más o menos unos 45 minutos, la alerta tardó 2 minutos en la configuración, se hizo el error de envío del script desactualizado, lo que se haya encontrado, básicamente la ventaja o la principal bondad de este tipo de herramientas que también, pues como vemos, el plan de continuidad lo consolida todo, pero pues también tenemos una aplicación específica que me va a consolidar todos los simulacros de planes de emergencia que haya ejecutado. Entonces nos permite no solo quedar en el estado del arte, sino llevar al estado de la práctica lo que serían
esas pruebas de la contingencia, ¿listo? Y todo queda directamente relacionado. Entonces, desde acá puedo redirigirme desde el simulacro a el plan de continuidad que generó ese simulacro y tener ya la perspectiva global de funcionamiento. Ahora, eh, todo esto luego debe revisarse y aprobarse por los responsables correspondientes de continuidad de negocio, la dirección general o quien corresponda, y cada una de estas personas va a revisar pues esa matriz de análisis de riesgos con todos los elementos que incluye, esas estrategias que se definieron, esos simulacros que se ejecutaron con los resultados que se obtuvieron, y va a dar conformidad o no de ese plan, que puede hacerlo mediante una firma digital, de manera pues que haya una trazabilidad de la participación de las figuras de autoridad que corresponden a este tipo de procesos. ¿Listo? Esto desde el punto de vista de plan de continuidad. Y vamos ahora a ver un ejemplo puntual, considerando pues lo que comentaba Rubén, de lo que serían incidentes de ciberseguridad, ¿no? En el caso de incidentes de ciberseguridad, y creo que pues a este punto ya hemos visto que la plataforma nos permite modelar, nos permite definir diferentes procesos, asignando una secuencia de responsabilidades a diferentes actores que participan en esos procesos, basados también en unas buenas prácticas mínimas internacionales, ¿no? En el caso de los incidentes de ciberseguridad, pues hay una detección, que implica que alguien pues define, da una descripción de qué es lo que está pasando, quién lo está detectando, qué tipo de incidente es, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, cómo afecta o qué ubicación afecta, qué capacidad afecta, y una serie de datos que nosotros vamos a recolectar. Esos datos luego son revisados por alguien que tiene la experticia y experiencia para hacer una clasificación y priorización de eventos y asignar ya un análisis o una investigación un poco más detallada que incluya pues diferentes metodologías de análisis de causas del evento y una definición de un conjunto de acciones para, pues luego, como decía inicialmente nuestro evento, poder adaptarnos y recuperarnos de los efectos que haya tenido como tal este evento. ¿Listo? Estos eventos de ciberseguridad pues también son una fuente de información para cuando volvamos a hacer el análisis vía, por ejemplo, en la siguiente secuencia, pues obviamente tenemos que revisar todos estos eventos que teníamos, tenerlos consolidados a través de una herramienta en vivo que le da el acceso a la información a las personas que están directamente involucrados, que permite hacer un seguimiento y una trazabilidad de las causas que lo generaron, las acciones que se tomaron también, es un plus muy importante para la gestión del conocimiento, porque cuando vuelva a haber un ataque de ese tipo, probablemente no va a tener un impacto como el que tuvo la primera vez, porque ya hubo una experiencia previa con respecto a eso. Y ya para finalizar, quiero mostrar el tema de, considerando pues que Rubén también lo mencionó dentro de la presentación, del análisis de la infraestructura crítica, ¿no? En este caso me voy para este centro que tiene un análisis considerando, en el caso de la infraestructura crítica, es un poco diferente a lo que a veces estamos acostumbrados a ver, y hay una valoración desde la infraestructura, donde pues si la infraestructura es crítica, se hereda esa criticidad a los elementos que conforman la infraestructura. Entonces, si yo tengo una planta generadora que tiene de energía un nivel de criticidad en la instalación medio, pues todos los cibersistemas y ciberactivos que conformen esa planta van a tener esa misma criticidad, desde el más robusto, más grande, hasta el más pequeño. Lo que falle pues puede hacer que falle la planta como tal o la infraestructura en cascada, y por ende pues si falla la infraestructura, esto hace que sea mucho más crítico los controles que se deben tener durante sobre ese elemento, ese ciberactivo específico, ¿no?